Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, en una nueva serie de charlas, veremos un tema muy pedido en este canal que es ictericia neonatal. Comencemos. Pues bien, diremos como introducción que casi todos los recién nacidos desarrollan un nivel total de bilirrubinas en suero o plasma superior a 1 miligramo por decilitro, o lo que equivale a 17.1 micromoles por litro, que es el límite superior de lo normal para los adultos. Tenemos también que a medida que aumentan los niveles de bilirrubina total, se puede ir desarrollando ictericia neonatal. Esta se va a notar como una coloración amarillenta, visible de la piel y o conjuntiva. Se visualiza en la esclerótida y está causada por la deposición de bilirrubinas en estos sitios. Los recién nacidos a término y prematuros tardíos, con una edad gestacional de más de 35 semanas, con bilirrubinas totales de más de 25 miligramos por decilitro o 428 micromoles por litro, se dice que tienen una hiperbilirrubinemia grave y tienen riesgo de desarrollar disfunción neurológica inducida por bilirrubinas. Esta ocurre cuando la bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica y se une al tejido cerebral, causando lo que anteriormente conocíamos como kernícteros. Como resultado, es un estándar de atención en los recién nacidos identificar aquellos que tienen riesgo de hiperbilirrubinemia severa y brindarles atención preventiva, según lo estandarizado y según sea necesario. Tenemos también que la hiperbilirrubinemia neonatal se va a manifestar como una coloración amarillenta de la piel y mucosas, que reflejará un desequilibrio temporal entre la producción y la eliminación de bilirrubinas. Generalmente esto no supone una emergencia, aunque los niveles elevados de bilirrubina no conjugada pueden producir neurotoxicidad, por lo que debe ser monitorizada muy de cerca para identificar aquellos neonatos que pueden desarrollar hiperbilirrubinemia severa y, consecuente a esto, alteración neurológica inducida por el depósito de bilirrubinas. En cuanto a la historia de todo este cuadro de ictericia, hiperbilirrubinemia y disfunción neurológica por depósito de bilirrubinas, tenemos que a fines de la década de 1990 ha habido dos avances importantes que han impactado la forma en que se manejaba la hiperbilirrubinemia y han modificado notablemente la morbimortalidad asociada a esta patología. Estos dos avances son el desarrollo de inmunoglobulina Rh anti-D, el uso de inmunoglobulina Rh anti-D en madres Rh negativas que tienen hijos Rh positivos, redujo drásticamente la incidencia de enfermedad hemolítica del recién nacido Rh isoinmune, disminuyendo la morbimortalidad por esta patología. El otro avance importante en la misma década fue la introducción de la fototerapia, que redujo significativamente la necesidad de realizar una exsanguinotransfusión y el riesgo de desarrollar enfermedades graves por hiperbilirrubinemia. Entonces tenemos que el riesgo se redujo. La encefalopatía por bilirrubinemia tenía un pico muy alto en la década de 1950. Con estos dos avances, para la década de 1970, se redujo notablemente a casi menos del 10% de los casos anteriormente reportados. Sin embargo, en la actualidad aún hay casos de enfermedad neurológica secundaria al depósito de bilirrubinas. Son casos aislados y que en la mayoría se pueden prevenir, siguiendo las directrices implantadas para esta patología. Y en particular, ciertos recién nacidos que tienen patologías de base como enfermedades hemolíticas, no secundarias a enfermedad isoinmune anti-D, sino más bien por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
por enfermedades de membrana del eritrocito o estructurales del eritrocito que hacen que haya una enfermedad hemolítica, tienen al nacimiento un riesgo grave de desarrollar hiperbilirubinemia y consecuencia a esto, desarrollar lo que anteriormente conocíamos como kernicterus o enfermedad por depósito de bilirrubinas en los núcleos basales del cerebro. Entonces, conceptualicemos la enfermedad y planteemos ciertas definiciones usadas en esta patología. Primero, ¿qué es ictericia? La ictericia clínica es un concepto que hace referencia a la coloración amarillenta de la piel y mucosas, ocasionada por la impregnación o depósito de bilirrubina directamente en la piel o en las escleras y mucosas. La hiperbilirubinemia, en cambio, se entiende como un valor de laboratorio que refleja que hay una bilirrubina por encima de 5 miligramos por decilitro. Tenemos ciertas definiciones que se han usado internacionalmente. Primero, la hiperbilirubinemia neonatal benigna será un aumento transitorio y normal de los niveles de bilirrubina, que ocurrirá en casi todos los recién nacidos, y se conoce como ictericia fisiológica también. La hiperbilirubinemia neonatal significativa se presenta en lactantes de más de 35 semanas de edad gestacional, con una bilirrubina total sobre el percentil 95 en las curvas de Butani o también en las curvas de Nice, a la edad específica del recién nacido. La hiperbilirubinemia neonatal grave se define como una bilirrubina total por encima de 25 miligramos por decilitro o 428 micromoles por litro, y esta se asocia a un mayor riesgo de desarrollar disfunción neurológica inducida por bilirrubina. La hiperbilirubinemia neonatal extrema se define como una bilirrubina total de más de 30 miligramos por decilitro o 513 micromoles por litro. Se asocia a un aumento significativo de riesgo de desarrollar neurotoxicidad inducida por bilirrubinas y probabilidad de desarrollar kernicterus, que será la neurotoxicidad crónica producida por el depósito de bilirrubinas en el cerebro del recién nacido. Y la disfunción neurológica inducida por bilirrubinas será el daño cerebral de la bilirrubina libre que atraviesa la barrera hematoencefálica y se une al tejido cerebral, demostrando que haya lesiones moleculares y citológicas en las células cerebrales. Aquí hay que hacer un paréntesis para decir que la disfunción neurológica inducida por bilirrubinas puede ser aguda o crónica, que ya veremos más adelante en la clasificación de este trastorno. Pero, para dejar claro antes de pasar en estas definiciones, hay que saber que la disfunción neurológica inducida por bilirrubinas aguda es el cuadro clínico que se presenta en el momento en que están elevadas las bilirrubinas de forma aguda en los primeros días de vida. Y la disfunción neurológica inducida por bilirrubinas crónica, que es lo que conocemos y definimos ahora como kernicterus, es el daño cerebral que se da y que presenta clínica en cuanto al desarrollo en lenguaje, en motricidad y en desarrollo neurológico del recién nacido de manera crónica, es decir, después de haberse presentado la hiperbilirubinemia, después de haberse presentado la disfunción neurológica aguda, y serán en sí las secuelas que quedan posterior a esta patología. Eso es todo en esta primera entrega. Continuaremos con los siguientes ítems de este tema de ictericia neonatal en siguientes charlas. Síguenos en Neonatología en 5 minutos.